Get great deals throughout the store at Safeway. This week at Safeway, get mega packs of bone-in USDA choice beef New York strip steaks for $5.97 per pound with digital coupon. Limit 2 packages. Plus, Haas avocados are 10 for $10. Member price. Also, this week at Safeway, mix or match 12 packs of 12-ounce cans or 8 packs of 12-ounce bottles of Coca-Cola, Pepsi, 7-Up, or Dr. Pepper are buy 2, get 3 free. Limit 3 free items. Member price plus CRV. Visit Safeway.com or head in store for more deals. New on CuriosityStream, we've walked with dinosaurs. We've explored our prehistoric planet, and we were always told the same story. Extinction came from the sky. But what if dinosaurs survived? Amazing Dino World 2. Watch it now on CuriosityStream. With monthly, annual, and bundle plans, find the one that works for you at curiositystream.com. 2.7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, feliz viernes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. El trueque del día de hoy tiene que ver con el tema de reestructuras empresariales, efectos del COVID-19, en donde nos responderán algunas dudas fundamentales para los negocios, entre las que algunas se encuentran cómo evitar una posible carga fiscal, qué elementos son determinantes para la autoridad, la razón de negocio como principal fundamento y la importancia de los indicadores económicos. Todo esto en torno a las reestructuras empresariales. Para esto, tenemos como invitados para hacer un trueque al maestro Julio Aragón Carrasco y al licenciado Carlos Ramírez Gómez. Bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, licenciada Daniela. Buenas tardes. Pues es un gusto tenerlos aquí y para empezar me gustaría leer la semblanza de cada uno de ustedes. El maestro Julio Aragón Carrasco es licenciado en Contaduría por el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, México, con estudios de maestría en Impuestos Internacionales por la Universidad Panamericana. Cursos de Asia en materia de reestructura de negocios por el Instituto Europeo de Impuestos Internacionales. Cuenta con una vasta experiencia profesional en las áreas contables, fiscal y más de 12 años enfocado en el área de precios de transferencia. Se ha destacado por su liderazgo y espíritu emprendedor. Ha sido síndico y presidente de la Cámara de Comercio para más de 10 municipios del Valle del Estado de México. Actualmente es síndico del Comité Fiscal de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo con Canaco Servitur. Además de contar con diversos cursos, diplomados y talleres en México y en el extranjero, ha fungido como docente en la UNAM y en la UP, impartiendo la cátedra de precios de transferencia, así como expositor en diversos foros empresariales y diferentes colegios de contadores públicos. Ha sido auditor para firmas como Cooper & Legrand, hoy fusionada como Pricewaterhouse, y que ocupando puestos gerenciales y directivos en diversas empresas nacionales y transnacionales como Grupo Consultor Condac, Eaton Molden Products, Apple Norte, Applebee's y Grupo Radiofónico Nueva Era, además de haber sido fundador de la firma Law & Business, firma especializada en impuestos y precios de transferencia. Ha sido socio del área de precios de transferencias para Baker Tilly México, Baker Tilly Panamá y Baker Tilly Costa Rica, y socio director de la oficina de Toluca, México, y además de desarrollar los precios de transferencia para los clientes de Baker Tilly Guatemala. Su vasta experiencia le ha permitido abarcar diferentes ramas de la industria y el comercio desde la perspectiva fiscal, contable y financiera, tales como la industria de construcción, empresas dedicadas a la prestación de servicios, industria de alimentos y especialmente la industria manufacturera del norte de México. Enfocado a actividades de planeación financiera, costeo, administración de recursos, fiscal, safe harbor y, por supuesto, precios de transferencia. Actualmente es socio director de Lobbies Consulting Group, en donde gracias a su visión de negocios ha consolidado la presencia de Lobbies en México y Latinoamérica y generando alianzas para expandir el mercado de Estados Unidos y Europa. Julio, bienvenido. Nos es un gusto tenerte aquí y hacer un trueque. Gracias. Me gustaría continuar con el licenciado Carlos Ramírez Gómez. Él es graduado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciado en Relaciones Comerciales por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con estudios en materia bursátil, financiera, contable, administrativa e impuestos, además de ser miembro del Colegio de Economistas. Se ha desempeñado en diversos cargos dentro del sector público y la iniciativa privada.
Fue socio de precios y transferencias de Baker Tilly México durante 2 años, consultor en materia económica y encargado del sistema de gestión de calidad de la misma firma. En la actualidad, es socio de precios de transferencia de Lovis Consulting Group, firma miembro independiente de Allianz Group Global, asimismo consultor económico para diversas empresas de la iniciativa privada. Ha publicado varios artículos desarrollando temas como el consumo en México, la educación y problemas estructurales de México. Además, es coautor del libro Modelo Económico de Participación Social Integral. Cuenta con diversos cursos y diplomas y talleres en México y al extranjero y ha fungido como docente en la UNAM. Bienvenidos a los dos, Carlos, Julio. Estamos con muchas ganas de conocer este tema. Gracias por hacer un troque con nosotros y estar aquí. Muchísimas gracias, licenciada Daniela. Un gusto estar aquí. Gracias por la presentación. Prometo acortar un poco más la carta curricular para la próxima. Gracias a todo el equipo de Hagamos un Trueque, a TLC Magazine, a TLC y Asociados. Gracias al doctor Octavio de la Torre por la invitación. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias a todos nuestros participantes por permitirnos robarnos un poco de su tiempo para escucharnos y hablar un poco de este tema que son las reestructuras empresariales desde una perspectiva de precios de transferencia. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos de lleno? La intención y la finalidad, más que un webinar como tal, estuvimos platicando tanto con el doctor de la Torre, mi socio Carlos Ramírez y un servidor, que esto fuera un conversatorio entre nosotros, platicar como una charla de amigos de qué se trata, qué son las reestructuras empresariales, por qué es tan importante actualmente, aunque siempre han existido, siempre se han definido dentro de las legislaciones en los diferentes países, están establecidos en los lineamientos de la OCDE. Sin embargo, derivado de la pandemia y de los efectos económicos de la pandemia, han traído una relevancia impresionante que posiblemente todavía no los estamos viendo, pero los vamos a ver al cierre de este ejercicio fiscal. Y es importante que hagamos acciones preventivas. La finalidad de este conversatorio pues, va a ser saber qué son las reestructuras empresariales, qué repercusiones fiscales va a traer, qué elementos tenemos que considerar hacia el interior de nuestra organización y sobre todo, qué son los puntos finos que vamos a cuidar para evitarnos problemas ante las autoridades fiscales. Está comprobado, y son estadísticas de la organización de la OCDE, que más del 68% de la economía a nivel mundial, esto viene desde la globalización, se da entre operaciones entre partes relacionadas. Es decir, son las empresas miembros de un mismo grupo empresariales quienes determinan hacia dónde va el mercado a nivel mundial. Las reestructuras derivadas de las operaciones intercompañías, ahora, como por el efecto económico que ha traído el COVID en la economía mundial, pues definitivamente va a traer un efecto en las operaciones entre partes relacionadas, y entiéndase partes relacionadas conforme a lo que establecen las diferentes legislaciones de los diferentes países. Es cuando fui invitado a esta reunión, me permití sugerir que me acompañara mi socio, líder de la práctica de precios de transferencia, que además es un connotado economista, porque yo no concibo el mundo de precios de transferencia si no está involucrado la práctica económica. Si bien es cierto que tiene orígenes fiscales y repercusiones fiscales, la práctica de precios de transferencia, la esencia es estudios económicos y nos afecta a toda la organización. Entonces, para empezar de lleno con esto, no podemos iniciar sin antes conocer en dónde estamos situados y cuáles son los principales indicadores económicos que nos van a marcar la pauta para poder determinar
si estamos estableciendo o no una reestructura empresarial y si esta reestructura empresarial va a llevar o no efectos en materia de precios de transferencia y por lo tanto una menor o mayor carga tributaria. Y para esto quiero darle la palabra a mi socio Carlos Ramírez para que nos platique de la parte de los lineamientos y los indicadores económicos. Adelante, Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Octavio. Muchas gracias, Daniela. Gracias a Hagamos un Trueque y a TLC Magazine México por esta invitación. Les queremos agradecer igual a todos los participantes por estarse tomando este tiempo en viernes y sobre todo dedicar para conocer un poquito más las condiciones que se presentan en el mercado y sobre todo las condiciones económicas que generan este tema de reestructuras empresariales. Me gustaría un poco empezar por los antecedentes que dan origen al tema de reestructuras empresariales. Básicamente podemos ver que todo esto lo podemos encontrar integrado en la balanza de pagos de nuestro país. Básicamente la balanza de pagos es el documento que muestra la relación que tiene México con el resto del mundo. Esta relación comercial, financiera, y que nos permite identificar qué es lo que ha estado sucediendo hacia el interior de nuestro país y hacia el extranjero. Básicamente, desde la OCDE recomienda a los países miembros que sigan medidas para alinear su metodología estadística y sobre todo en el marco de la inversión directa. Básicamente les dio al plazo para 2010 para llevar a cabo esta alineación y en consecuencia desde esas épocas y más reciente podemos encontrar elementos claves y una estandarización en la forma en cómo se registra la información. ¿Cuál es el argumento? Que la inversión directa es un argumento de rápida evolución e integración económica internacional. Podemos ver que constituye un estándar mundial y está reconocido también por el manual de balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional y siguiendo o apegándonos a los conceptos económicos generales del sistema de cuentas nacionales. Si nosotros nos centramos un poquito en cómo está integrada la balanza de pagos, en términos sencillos, tiene cuatro tipos de cuentas: cuenta corriente, cuenta de capital, cuenta financiera y errores y omisiones. Si vemos aquí en la primera tabla, nosotros nos vamos a ubicar en la cuenta financiera. En la cuenta financiera vamos a poder detectar algunas cuestiones que tienen que ver con inversiones, reinversiones y inversiones entre empresas que son asociadas. Si nos vamos directamente a la inversión directa, vemos que de acuerdo a este manual de estandarización, ya en la actualidad la inversión directa se clasifica la que se realiza en México y la que se hace desde México al exterior, y la encontramos categorizada en nuevas inversiones, reinversiones y cuentas intercompañías. Aquí quiero que identifiquen algo. Si se dan cuenta, al cierre de 2019, una de las cuentas más importantes era las reinversiones. ¿Por qué se estaba dando este proceso de reinversiones? Básicamente estamos hablando de cambios en la forma de la política económica en nuestro país, y muchas empresas empezaban a preferir reinvertir que incluso retirar inversiones de sus compañías. También vemos que del primer trimestre del 2019, el tema de las reinversiones también al primer trimestre de 2020 ha estado disminuyendo. Esto que nos implica que simplemente las empresas están dejando de hacer este tipo de reinversiones. ¿Cómo se ha comportado hacia el exterior? Igual las reinversiones han tendido a disminuir hacia el exterior. Esto nos muestra que básicamente en el entorno mundial se empezaban a resentir hacia el primer trimestre de 2020 los efectos de la desaceleración económica y los efectos de la pandemia. Como proporción, por ejemplo, en cuanto a cuentas intercompañía, las cuentas intercompañía en 2019 habían incrementado.
Sin embargo, también las cuentas intercompañía empiezan a sufrir un efecto contrario debido a esta pandemia. Si nosotros lo vemos en números o en gráficas, ¿qué podemos ver? En esta sección podemos encontrar un proceso de disminución de 2018 a 2019 de nuevas inversiones en nuestro país. Tomen en cuenta que este periodo básicamente es entre el cambio de gobierno y el sexenio actual. Después, hacia 2020, encontramos una disminución por los efectos también de la pandemia. En cuanto a las nuevas inversiones, desde México hacia el exterior, también encontramos una condición similar. Tiende a disminuir hacia finales de 2018, se recupera en 2019, pero en 2020 nuevamente ahí se presenta esta disminución. Mismo caso para las reinversiones. Las reinversiones tanto en México como en el exterior primero hacia 2019 aumentan las reinversiones en México y hacia 2020 disminuyen. Desde México al exterior también vemos que en 2019 aumentan y en 2020 disminuyen. Entonces, podemos empezar a identificar una tendencia cíclica en el comportamiento de las empresas, y en las empresas intercompañía tienen exactamente el mismo comportamiento. ¿Esto qué nos indica? Que puede ser que se estén presentando procesos de reestructura solo con el comportamiento de la inversión que se está teniendo en nuestro país. ¿Esto qué nos lleva? ¿Por qué empezamos hablando de indicadores económicos? Porque al final de cuentas, la intención, como bien lo marca y lo mencionó la licenciada Daniela Martínez al inicio y en la presentación de este conversatorio, recordarán la nueva reforma fiscal. Primera vez que en México se menciona el término razón de negocio dentro de las reformas fiscales. Y razón de negocio para establecer las operaciones intercompañía. No podemos soslayar que las operaciones intercompañía, al hacer operaciones establecidas dentro del mismo grupo empresarial, no necesariamente están sujetas a las fuerzas de la oferta y la demanda. Es decir, la intención de regular la materia de precios de transferencia, es decir, estas operaciones intercompañía, tienen como finalidad que no haya un detrimento fiscal o que no se hayan establecido con una intención meramente tributaria, con una afectación hacia el tributo. Por eso es importante que primero hubiéramos visto de manera enunciativa, más no limitativa, ciertos elementos y ciertos indicadores económicos que van a ser claves al momento de establecer y de fundamentar nuestras reestructuras derivadas no solo de la crisis económica de la pandemia. Como les decíamos, esto viene desde antes. Sin embargo, precisamente por el efecto económico que la pandemia ha traído a nivel mundial, las empresas se han visto con la intención de librarse de mayores pérdidas o bien de mantener cierta posición en el mercado, se están viendo forzadas a reinventarse. Y esta reinvención forzosamente se va a ver reflejada en estas operaciones, no solamente en los precios que se están estableciendo para las contraprestaciones, ya sea la venta de bienes o de servicios, sino todas las condiciones que rodean esta contraprestación. Por eso era tan importante que primero habláramos de la parte de indicadores económicos, porque van a ser esenciales para poder fundamentar nuestra reestructura y poder comprobar que estas reestructuras, uno, sí obedecen a una razón de negocio y dos, sí obedecen a el clima económico que estamos viviendo derivado de la pandemia. Y si bien es cierto, vimos que con las gráficas que desde antes del tema de la pandemia se estaba presentando un proceso de reestructura, bien pudo haber sido por condiciones internas en nuestro país pudieron haber sido otro tipo de condiciones. El tema de reestructuras no es nuevo.
Durante mucho tiempo las empresas se han enfrentado a reestructuras. En 2008-2009, que igual se presentó un tema de crisis, las empresas con la intención de mitigar los riesgos de esta crisis financiera, igual se enfrentaron a reestructuras, pero en términos generales, primero tenemos que conocer qué es una reestructura empresarial. Básicamente, una reestructura empresarial con el tema de la situación actual en nuestro país, ha hecho que muchas empresas se vean obligadas a generalizar actividades, a aprovechar al máximo sinergias entre su red de empresas, a redistribuir beneficios, a modificar las estructuras de costos, externalización de procesos y optimización de procesos, y esto nos lleva básicamente a que cualquier cambio al interior de una compañía que en términos generales modifique activos, funciones y riesgos, nos muestre un efecto de reestructura empresarial. Es muy válido preguntar si esta reestructura quizás sea apenas reciente, pero no, básicamente con la pandemia actual se aceleró el proceso de reestructura. Ya vimos cómo antes de la crisis actual ya había un proceso de cambios en las empresas, y en la actualidad solamente se está intensificando esta situación. Aquí lo que menciona, este concepto de reestructura empresarial, que está tomado de los lineamientos que marca la OCDE en materia de precios de transferencia, se habla de reorganizaciones transfronterizas. Sin embargo, tenemos que considerar que hay países como el nuestro, México, que también regula las operaciones domésticas en materia de precios de transferencia. Y tenemos algunos otros países como Honduras que también lo hace. Panamá, incluso antes de la pandemia, no consideraba las zonas francas como parte de operaciones intercompañía. Hoy por hoy hubo cambios el año pasado en Panamá importantísimos en materia de precio de transferencia para todo lo que son las zonas francas. Entonces, esto, y además si nos vamos con las diferencias en lo que considera cada legislación en los diferentes países con respecto a qué es una empresa relacionada. Y esto es un mundo, porque cada país, obviamente sabemos que no existe un tributo internacional. Sin embargo, tenemos reglas de manera global que seguir, pero cada país establece cuáles son los elementos que va a considerar. México, por ejemplo, no tiene, por lo menos en legislación, está un poco a la percepción que tengan las autoridades fiscales, no tiene los mínimos y máximos para establecer que es una parte relacionada para motivos de precios de transferencia. Habla de injerencia en materia de capital, de administración y de control, pero no establece mínimos y máximos. Por ejemplo, una República Dominicana sí establece que tiene que ser más del 25% de la participación del capital en la otra empresa para considerarse parte relacionada. Colombia, además de establecer porcentajes, incluso establece montos que serán los obligatorios mínimos y máximos para poder regular en materia de partes relacionadas. Entonces, no solamente estas reestructuras transfronterizas nos lleva a un problema de detrimento en la carga fiscal, sino además a un problema de una posible doble tributación derivada de la no consistencia en las reglas del juego en materia de operaciones entre partes relacionadas. Y ahora hay que ver que, si bien es cierto una reestructura empresarial visto de la definición de la OCDE se considera como una reorganización transfronteriza, no forzosamente en México podemos considerar que sea solamente una reorganización transfronteriza. También debemos entender que en México puede ser una acción o efecto de reestructurar dentro de un grupo multinacional, y este grupo, quizá la casa matriz esté en México, quizá la gran parte de las funciones o las reestructuras estén de manera interna, porque simplemente se identifica que en México no todos están bajo el mismo régimen, no todos están tributando bajo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender a lo mejor inicialmente de una reestructura? Que esta debe de estar motivada por razones empresariales
y no precisamente fiscales. Y estas razones que se aplican deben de estar apegadas a un principio, deben de estar apegadas a una metodología y en consecuencia las directrices de la OCDE establecen un marco de referencia para pegarnos al tipo o analizar el tipo de reestructura que se está presentando. Al inicio de la conversación, Carlos estaba mostrando toda la parte de los indicadores económicos de manera muy general. Sin embargo, México lo conocemos. Ahorita estamos prácticamente conectados desde el centro hasta Tijuana y sabemos que incluso dentro de cada país hay diferencias económicas que nos afectan de políticas gubernamentales, la forma de tributar de cada país. Entonces, no solo tiene que ver la parte de estos indicadores económicos de manera general como fundamentos para poder probar que hubo una razón de negocios. Hay que además aterrizarlos dentro de un contexto de una industria o de un sector comercial específico, dentro de una región específica. Va mucho más allá dentro de condiciones económicas y contractuales específicas. Entonces va mucho más allá de lo que marca la ley. Es por eso que a veces estamos generando una reestructura empresarial y a veces no estamos conscientes de que esto que estamos haciendo, estas decisiones que estamos tomando ante los diferentes fiscos de los diferentes países e incluso dentro del mismo país, son consideradas reestructuras empresariales. Y créanlo, si esta reestructura empresarial conlleva un pago menor de impuesto, mañana vamos a tener al fisco tocándonos la puerta. Como bien lo dice Julio, en muchas ocasiones llevamos a cabo acciones dentro de nuestras empresas o dentro de nuestros grupos empresariales que quizá de inicio no identificamos como una reestructura empresarial. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cuál es el riesgo de no identificar de inicio si estamos frente a una reestructura? Que si existen condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que hubiesen sido acordadas entre empresas que son partes independientes, los beneficios que se hayan obtenido teóricamente deberán estar o se deberán someter a imposición. Las autoridades fiscales tienen, de acuerdo a su legislación, la facultad para someter a imposición este tipo de operaciones o de transacciones o de quizá beneficios. Hay que tomar en cuenta si efectivamente se está presentando un beneficio o simplemente se está haciendo con motivos de motivos fiscales, ¿no? Si no hay como tal algún indicador, una razón de negocio para llevar a cabo, las autoridades seguramente van a buscar la manera de imponer y de gravar ese tipo de operaciones. ¿Cuál es el riesgo dentro de todo esto? Simplemente que en muchas ocasiones de inicio no identificamos los posibles problemas y las autoridades están en constante búsqueda. Seguramente una reorganización, una reestructura al interior de un grupo va a hacer que aparezcan operaciones que en el pasado no existían, va a hacer que quizá de alguna manera tenga más partes relacionadas, pero ¿cuál es el tema? La autoridad lo que busca es que estos beneficios se lleven como con terceros independientes. Si bien es cierto que buena parte de la razón de tener operaciones entre empresas que son parte del mismo grupo es obtener beneficios, pero para la autoridad no lo entiende tan claro, no lo entiende de esa manera. ¿Qué es lo que busca la autoridad? Que lo mismo que tú pactaste con una empresa que es parte de tu mismo grupo, se haya pactado con un tercero. Y sobre todo, perdón Carlos, sobre todo que va a haber... Get great deals throughout the store at Safeway.
This week at Safeway, get mega packs of bone-in USDA choice beef, New York strip steaks for $5.97 per pound with digital coupon. Limit 2 packages. Plus, Haas avocados are 10 for $10. Member price. Also, this week at Safeway, mix or match 12 packs of 12-ounce cans or 8 packs of 12-ounce bottles of Coca-Cola, Pepsi, 7-Up, or Dr. Pepper are buy 2, get 3 free. Limit 3 free items. Member price plus CRV. Visit Safeway.com or head in store for more deals. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Y créanlo, lo vamos a ver el próximo año en las declaraciones de impuestos. Va a caer drásticamente el pago del ISR en la mayor parte de las empresas y de los grupos empresariales, y todo el mundo se va a justificar por los efectos económicos de la pandemia. No basta con decir que fue derivado de los efectos económicos negativos de la pandemia, hay que demostrarlo. ¿Y cómo se va a demostrar? En base a los indicadores económicos y en base a los análisis que se tengan que hacer para todas y cada una de estas operaciones intercompañía. Ahora, hay que ver o hay que centrarnos en cuáles son los planes de los grupos multinacionales ante esta situación. Básicamente, en muchas ocasiones, los grupos multinacionales han estado planteando la idea, por ejemplo, en transformar una empresa de distribuidora plena a un distribuidor de riesgo limitado. ¿A qué me refiero? Seguramente una empresa armadora o la empresa que produce, en el pasado simplemente le mandaba toda su producción al distribuidor y lo consideraba como una venta ya realizada. En la actualidad, por la circunstancia actual, seguramente la empresa armadora o productora o manufacturera le va a preguntar al distribuidor si está en posibilidad de vender el monto que le va a mandar, o ya se van a sujetar a cierto plan de ventas que quizá esté muy por debajo de las condiciones anteriores. Esto, en términos sencillos, también representa una reestructura empresarial. Transformar esta empresa de distribuidor pleno en distribuidor, una empresa con un riesgo limitado, lo consideramos en términos simples como una reestructura, y en consecuencia los posibles beneficios se tienen que revisar. Hasta hace rato, y creo que es la segunda o tercera vez que mencionamos, o lo menciona por lo menos mi socio Carlos, 3 elementos básicos: funciones, activos y riesgos. Esos 3 elementos, al inicio de la plática se mencionaba que teníamos que justificar la razón de negocio. Estos son los 3 elementos básicos que determinan si existe o no existe una razón de negocios en las reestructuras. Recordemos que en un mercado abierto, normal, quien hace más funciones, quien posee los activos y quien corre más riesgos, cobra más caro. Entonces, y si la condición es que las operaciones entre partes relacionadas se establezcan a valor de mercado, entiéndase a valor de mercado, como si hubieran sido con partes independientes en condiciones comparables, quiere decir que entonces si voy a reasignar funciones, voy a quitar o poner activos, voy a asumir o dejar de asumir riesgos, los tengo que hacer como si hubieran sido con partes independientes. Y el análisis de estos 3 elementos son los que me van a determinar y le voy a poder comprobar al fisco que esta reestructura no fue con una finalidad de bajar la carga tributaria. Es muy importante que siempre tengamos estos 3 elementos. Ahora bien, aquí, sí, adelante, Charlie. Como dice Julio, hay que considerar estas, en términos generales, funciones, activos y riesgos. Obviamente, quien incurre en más riesgos es el que debe de recibir el mayor beneficio, pero no solo se trata de decir, bueno, es que voy a incurrir en un mayor riesgo.
o voy a realizar más funciones, o van a intervenir más activos de mi parte. Se trata también de demostrar esta situación. Se trata de comprobar que efectivamente, como yo estoy absorbiendo el mayor riesgo, yo debo de quedarme también con una mayor parte de esa utilidad. Pero en muchas ocasiones solo se realizan actividades o se realizan funciones que no precisamente implica que se tenga un mayor riesgo. Aquí adelante vemos la planeación de transferir los activos intangibles. Y esto se ha puesto mucho de moda y hay que tener mucho cuidado. Porque desde nuestra perspectiva es un arma de dos filos. ¿Por qué antes no reconocía que tenía yo un activo intangible? Y casualmente, después de los efectos negativos de la economía derivados de la pandemia, ahora sí me doy cuenta que tengo un intangible. Y ahora lo voy a reconocer. ¿Cómo lo voy a justificar? ¿Cómo lo voy a sustentar ante las autoridades fiscales? Pero además, sí creemos que es un elemento básico, especialmente, y yo me iría hacia las pequeñas y medianas empresas, que nunca no han puesto mucho énfasis en la parte de los intangibles. Y muchas de ellas han desarrollado toda una metodología, toda una forma de hacer las cosas, han creado todo un intangible alrededor de su producto, de su servicio, que hoy por hoy va a ser esencial para poder fortalecer sus finanzas y poder acceder a determinados créditos bancarios, a determinadas alianzas de negocios para poder seguir en el mercado. La forma en que vayas a reconocer como empresa este intangible va a ser esencial para no tener problemas fiscales. Sin embargo, creo que derivado de la pandemia es uno de los puntos que podemos rescatar, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que sin saberlo ya tenían este intangible. Solo es tener mucho cuidado en la forma en la que se tiene que reconocer, que además va a ser un elemento básico, como les decía, para fortalecer sus finanzas y poderle hacer frente al mercado actual. Piénsenlo de esta manera, como lo menciona Julio. ¿Qué sucede? Vamos a suponer, o nos vamos a poner en el caso que ahorita una empresa tiene la opción de invertir en otra y esa otra se encuentra en problemas. Se va a dar un proceso de fusión o un proceso de adquisición y en el inter identifican que hay un activo intangible. No sé, bien puede ser una marca, una patente, un know-how, algo que sea considerado como activo intangible. Si estas empresas al momento de llegar a las negociaciones reconocen este activo intangible, después vamos a tener quizá una empresa que es posible que una operación, una transacción adicional sea el pago de regalías por el uso de ese intangible. La primera pregunta por parte de la autoridad sería, ¿qué es lo que cambió o cuáles son las condiciones impuestas para que en el pasado esta empresa pagara un intangible, no pagara una regalía derivado de un intangible y en la actualidad se tenga este reconocimiento del intangible? Entonces empiezan a surgir muchas cuestiones del por qué lo están haciendo, cuál es el motivo, y que en la gran mayoría de los casos la autoridad ha llegado a condiciones de reconocieron el intangible con la finalidad de tener a lo mejor una mayor deducción alguna de las partes. Entonces, entonces este tipo de condiciones hay que ser muy cuidadosos en ver qué operaciones adicionales van a existir en torno a un proceso quizá de fusión o de adquisición de negocios. Que ahora que mencionas, Carlos, la fusión o la adquisición de negocios, que además es hoy por hoy una realidad dentro de las sinergias de negocios que se están dando para poderle hacer frente a los efectos económicos de la pandemia. Antes posiblemente no era ni pensable que yo me asociara o no asociarme con tal o cual cliente, con tal o cual proveedor. Ahora nos volteamos a ver cliente y proveedor y decimos, oye,
¿qué te parece si conjuntamos esfuerzos, nos fusionamos para poderle hacer frente a esta crisis económica y poder seguir permaneciendo en el mercado? Y ahí está muy claro, si hay una fusión o hay una intervención de capital, no hay mayor problema. Es claro que va a haber una parte relacionada y se va a sujetar a las reglas del juego en materia de precios de transferencia. Pero ojo, existen otros dos elementos, de acuerdo a la ley, que no necesariamente tiene que existir participación accionaria o participación en el capital de la otra parte. Si estamos haciendo esta alianza de negocios y entonces lo que estamos haciendo es transferir un control económico a la otra parte, o bien estamos transfiriendo la toma de decisiones o de administración y estamos empezando a compartir funciones, riesgos y activos, aunque no exista la parte de intervención de capital mutuo, nos convertimos en parte relacionada y estamos convirtiéndonos en una empresa con reestructura. Entonces, esos son los puntos que también tenemos que cuidar. Parece ser que no, pero a veces estamos convirtiéndonos en una reestructura empresarial sin darnos cuenta. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con empresas prestadoras de servicios? Seguramente ahorita estas prestadoras en la gran mayoría van a resultar afectadas. Y se puede esperar incluso que a lo mejor una prestadora de servicios llegue a tener una pérdida en un tipo de transacción y sobre todo entre operaciones vinculadas. Quizá no sea del todo cierto que se tenga que registrar una pérdida como consecuencia de la actividad económica actual, porque recordemos que en términos generales una prestadora de servicios cobra sobre un porcentaje de sus costos y gastos o los costos y gastos en los que incurrió. En consecuencia, está generando un margen de utilidad o debería de generar un margen de utilidad aunque haya una reducción de sus operaciones, ¿no? Quizá a lo mejor en el término de cese de las mismas no precisamente se dé esta situación, pero en una reducción de operaciones es posible que también nos enfrentemos a una reestructura empresarial. Perfecto. ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cuál es el plan que las empresas están haciendo actualmente? Racionalizar funciones y activos. Van a aprovechar las sinergias combinadas. Esto ya es una realidad. Y muchos de nosotros, incluso como firmas, lo estamos haciendo y lo estamos llevando a cabo. ¿Cuál es la función de las autoridades fiscales? ¿Dónde estoy trasladando la utilidad como empresa? Y sobre ahí es donde me voy a ir. Por eso es importante que cuando analicemos estos tres elementos, hagamos una justa distribución con los elementos y los índices económicos que mencionamos de manera enunciativa, que podamos hacer la justa distribución de activos, funciones, para que la utilidad o los beneficios fiscales se queden en la parte que realmente está generando. Eso es lo que le importa a la autoridad fiscal. ¿Qué empresa está generando las utilidades y en qué porcentaje sobre ella es la que me interesa que me pague el tributo? Piensen a lo mejor de la siguiente manera. Quizá el día de hoy yo empiezo a racionalizar funciones o activos y empiezo a aprovechar al máximo las sinergias que yo tengo con un proveedor con la finalidad de mitigar los efectos de la crisis actual. En este proceso, quizás empiece a presentar dos tipos de condiciones adicionales. Normalmente, la legislación en materia de precios de transferencia, o la parte más simple de entender o por qué son partes relacionadas, es porque hay capital de por medio. ¿Qué es lo que sucede si a raíz de este proceso de racionalizar funciones y aprovechar las sinergias que se dan entre clientes, proveedores, y todo este grupo de empresas, quizá en un inicio no se ha considerado como parte relacionada? Pero ¿qué es lo que pasa si de repente empiezo a depender, mis ventas empiezan a depender de un cliente? O yo empiezo a depender, la materia prima que yo le compro a alguien, me estoy enfocando mucho en esa empresa. En consecuencia, de acuerdo a la misma legislación,
vamos a tener que llegar a reconocer de algún momento que son partes relacionadas. Quizá dentro de la ley no esté tan claro exactamente cuál es el nivel o Get great deals throughout the store at Safeway. This week at Safeway, get mega packs of bone-in USDA choice beef New York strip steaks for $5.97 per pound with digital coupon. Limit 2 packages. Plus, Haas avocados are 10 for $10. Member price. Also, this week at Safeway, mix or match 12 packs of 12-ounce cans or 8 packs of 12-ounce bottles of Coca-Cola, Pepsi, 7-Up, or Dr. Pepper are buy 2, get 3 free. Limit 3 free items. Member price plus CRV. Visit Safeway.com or head in store for more deals. ¿Cuál debe de ser el nivel de control o administración que se debe de presentar entre empresas, aunque inicialmente no son partes relacionadas? Pero si empezamos a revisar un poco de normas de información financiera, en algunos casos nos maneja que si empiezan a haber cuentas por cobrar o cuentas por pagar superiores al 10%, empiezan a ser relevantes y se empieza a dar cierta situación de control económico. Entonces ya tenemos un punto de referencia para saber si quizá en algún momento algún proveedor o algún cliente puede ser que se decrete como una parte relacionada y si se dan cuenta simplemente no lo queríamos o no, inicialmente nuestra intención no era que fuéramos partes relacionadas, pero en muchas ocasiones crece tanto la relación o la dependencia que si de alguna manera ya no le vendo a ese proveedor, puede ser que genere un cierre de mis operaciones, o ya no le compro a ese proveedor, puede ser que incrementen mis costos y ya no sea competitivo en el mercado. Entonces sí se da una situación de control económico por este tipo de situaciones. Algo que mencionó ahorita Carlos, como el ejemplo de las cuentas por cobrar. Muchas de las empresas actualmente, derivados de la pandemia, están reestructurando sus cuentas por pagar, tanto con acreedores, proveedores, como con el sector financiero. Cuando hagamos esta reestructura, vamos a ver que también nos está afectando las cuentas por pagar y por cobrar de nuestras partes relacionadas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque las condiciones de no pagar o de no cobrar a nuestras partes relacionadas tendrán que estar de acuerdo como si hubieran sido con partes independientes. ¿Por qué? Porque actualmente, derivado de la pandemia y de la crisis económica, no solamente muchas empresas están dejando de pagarle a la banca y a los proveedores, también están dejándole de pagar a su filial o a su casa matriz. Y este cambio en las cuentas por pagar y por cobrar, estas condiciones, por supuesto, que pueden ser consideradas parte de la reestructura empresarial y tenemos que cuidarlas y no solamente por pertenecer al mismo grupo empresarial, podemos dejarlas de manera diferente a las condiciones de una parte de un tercero independiente. ¿Qué elementos tenemos que entender o cuáles son los conceptos claves que tenemos que entender en una reestructura empresarial? La primera de ellas es tener una razón de negocio válida para llevar a cabo la reestructura. Como les decíamos al principio, como bien Julio también comentó, en muchas ocasiones puede ser que ni siquiera tenga una razón de negocio válida, pero simplemente estoy aprovechando la condición de la situación económica actual para hacer una modificación en operaciones, en funciones, en activos, en riesgos. ¿Por qué? Porque a lo mejor me voy a ahorrar el tema de impuestos. Pero algo que a raíz del tema de BEPS empieza a tomar relevancia, no solo en México, sino en el entorno mundial o en países de primer mundo y también países que no están o que no forman parte de la OCDE empiezan a adoptar, es identificar una razón de negocio. Si no existe una razón de negocio, es muy probable que la autoridad te determine o te termine imponiendo un tributo por este tipo de transacciones o por los beneficios que teóricamente estás obteniendo o que estás dejando de obtener, ¿no? Si hay condiciones en las cuales tú dejas de obtener beneficios y simplemente no demuestras este beneficio, la autoridad puede en consecuencia tomar esa parte que estás perdiendo de beneficio y sumarla y vas a pagar impuesto a la autoridad fiscal. Ahorita que Carlos acaba de mencionar las reglas de BEPS,
que por sus siglas en inglés, no es algo nuevo tampoco, surgen en el 2015, se da el informe definitivo, y derivado de que México es parte del G20 y firmó los acuerdos en materia de estas reglas para evitar la erosión de la base gravable dentro del comercio internacional, es que muchos de esos efectos de estas reglas las vimos reflejadas en la última reforma fiscal en nuestro país. Una de ellas, obviamente, es la parte del comercio electrónico. Países de economías emergentes como la nuestra o el resto de Latinoamérica, curiosamente, derivado de esta pandemia, nos hemos visto obligados a acelerar de forma impresionante el acceso al comercio electrónico. Y el comercio electrónico, ya sea entre partes relacionadas o entre partes independientes, hay temas a cuidar, como es algo que es el establecimiento permanente. ¿Qué va a pasar también con los IVAs? ¿Dónde se graba el IVA? ¿Quién lo debe de grabar? Si hay o no, más allá de un país o de dos países o tres que intervienen dentro de la cadena productiva. Sí, y estoy haciendo las negociaciones a través del comercio electrónico. Uno es el propietario del know-how, el otro es y en otro país tengo los servidores, pero mi consumidor final está en un tercer país. ¿Dónde debo de tributar? ¿En dónde debo de pagar el IVA? Hay reglas muy específicas, 3 reglas para ser concretos en materia de precios de transferencia. Y en nuestro país aplica básicamente para los grandes contribuyentes con cuestiones que tenemos que tener, como son las políticas en materia de precios de transferencia para todos aquellos que tributan arriba de cierto importe. Ahora, estas reglas de BEPS también cómo han cambiado. No solo en México ha traído modificaciones. Sabemos que en México una de las condiciones es que ya se presenta local file, master file, country by country, y hay unas reglas perfectamente establecidas para ver quiénes son los que, a quienes les aplica este tipo de condiciones. Pero vemos, por ejemplo, en países de Centroamérica que no precisamente están muy alejados del tema. Panamá, por ejemplo. Y la implementación también de reglas de BEPS lo podemos encontrar ya en informes de operaciones de partes relacionadas, como es el informe 930 en el caso de Panamá, o también qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, con las zonas francas o zonas libres que se presenta, que en el pasado no eran consideradas o no se considera que tenías operaciones con partes relacionadas y en consecuencia quizá no algún movimiento en operaciones no se reconocía como parte de una posible reestructura, y en la actualidad ya el que tengan operaciones con zonas francas, zonas libres, ciudad del saber, por ejemplo en Panamá o en algunos otros países de Centroamérica, ya se consideran operaciones con partes relacionadas y en consecuencia los beneficios que están transfiriendo a esas empresas quizá no sean los mejores en el mercado, ¿no? Se tiene que revisar las alternativas disponibles a la reestructura para saber si efectivamente están fluyendo estos beneficios o simplemente es un tema para efectos netamente fiscales. Para lo cual tenemos que tomar en cuenta mucho la documentación soporte. Exacto. Y nuevamente de manera enunciativa más no limitativa, la recomendación de nosotros es por lo menos estos 3 documentos no los podemos soslayar para poder soportar la razón de negocio en una reestructura en base a operaciones intercompañía. Los términos contractuales. Si para hacer una renegociación de mi deuda con la banca me piden que firme un documento con las nuevas condiciones, tendremos que hacerlo para mis operaciones intercompañías. Las circunstancias y el análisis económico que vimos al inicio de la plática van a ser determinantes para soportar estos nuevos términos contractuales y establecer cuáles fueron los cambios en las políticas de los precios intercompañía de aquí en adelante o mientras dure esta crisis económica derivada de la pandemia. Eso va a ser importante que tengamos y lo tengamos antes de cerrar este ejercicio fiscal. ¿Por qué?
Sí, adelante, Carlos. Y también, como dice Julio, algo más o algo adicional que debemos de tener antes y que tenemos que empezar a evaluar es que tenemos que aplicar el principio de plena competencia, porque las reestructuras de negocios corren la misma suerte de una operación intercompañía. Estas reestructuras se deben de llevar a cabo como si hubiesen sido con terceros independientes en operaciones comparables. Por eso los puntos anteriores, por eso la razón del negocio, por eso los beneficios o los ahorros. Si estamos identificando la mejor alternativa disponible y sobre todo documentar todo lo que estamos revisando en tema de reestructura. ¿Por qué? Si no, se nos puede convertir en un dolor de cabeza una vez que empiece a liberarse. Y seguramente las autoridades hacendarias van a tener mucha tela donde cortar el siguiente año, con los distintos cambios que se han presentado. Por lo mismo, nosotros planteamos algún tipo de recomendación. Hacer el análisis de los soportes o el estudio de valoración y créanlo, no tengamos miedo a hacer operaciones con partes relacionadas. No tengamos miedo a hacer una reestructura empresarial. De hecho, tenemos que hacerlo. La economía, el comercio mundial y esta crisis nos ha orillado a hacerlo. Si no lo pensábamos hacer, para poder permanecer en el mercado, lo tenemos que hacer. Pero hagámoslo de manera preventiva, que además también en materia de derecho es la nueva filosofía. Más vale prevenir, como dicen los abogados, un buen acuerdo un mal acuerdo que un buen juicio. Entonces, hagámoslo antes del cierre de fiscal, porque todavía tenemos 5 meses para poder establecer, jugar y poder hacernos de los análisis y de las pruebas suficientes para no tener problemas, porque créanlo, que no solamente México, pero la mayor parte de los países, pero especialmente México con las nuevas tendencias de recaudación fiscal, esto va a ser un tema en marzo del año que entra. Si es que no hay prórroga, que estoy casi seguro que no va a haber prórroga para la declaración anual del año que entra. Perfecto. Bueno, pues y como bien lo decía Julio, hay que prevenir. Más vale prevenir que lamentar y tomar en cuenta que si a lo mejor todavía no estamos muy seguros si estoy ante una reestructura, la cual tenga que ser revisada, o que si derivado de las acciones que he estado tomando me hice de más partes relacionadas, con todo gusto se pueden acercar con nosotros. Pues muchas gracias, Julio, muchas gracias, Carlos. La verdad es que dieron muchísimos tips muy interesantes. Yo me quedo reflexionando cómo implementar muchos de ellos. Y bueno, pues también les agradezco a todos los que hayan participado. Gracias por estar en viernes. Sabemos que a veces viernes ya es el último jalón, pero qué bueno que todos nos estamos preocupando por implementar nuevas cosas, por aprender nuevas cosas. Y pues también quiero darles las gracias a todos los que entran por parte de Concanaco Servitur, que siempre están apoyando y siempre también desde su trinchera contribuyendo a México. Y bueno, pues antes que nada darles un reconocimiento virtual. Que TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento a Julio César Aragón por hacer un trueque en la plática virtual con el tema de reestructuras empresariales y efectos del COVID-19 el día 14 de agosto del 2020. Así también al maestro Carlos Ramírez con este mismo reconocimiento virtual. A los dos les agradecemos muchísimo por este trueque y pues continuemos poniendo un granito de arena. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.